Iglesia, muy buenos días para todos ustedes. Es un placer nuevamente estar con ustedes, contar con su presencia y que nos acompañen todos los domingos a esta hora, 10:30 de la mañana, con nuestra iglesia Asamblea de Gozos. Nuevamente le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que la gracia, la bendición, el amor de Dios esté con todos ustedes. Y vamos a tener un tema muy especial, un tema muy retante esta mañana. De pronto la palabra que vamos a hablar hoy, de pronto muchos le tengan temor a esa palabra, muchos no quieran enfrentar a esa palabra. Y hoy vamos a mirar qué hacer. ¿Qué pasa si esa persona le teme a esa palabra y no hace nada con respecto a esa palabra? Entonces yo le dejo ahí el interrogante de qué irá a hablar Wilson. Pues entonces espere ahí, vamos a comenzar con nuestro tema. Pero antes vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que esté obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por el regalo que tú nos das de la palabra de Dios. Que sea esa palabra trayendo paz y vida a nuestras vidas. Amor, reconciliación contigo, Señor. Y ruego que en esta mañana tú seas obrando de una manera sobrenatural a cada uno de nosotros, que seas tú trayendo tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablamos de ahorita de una palabra que de pronto a muchos les podría traer mucho susto y de pronto no quieren enfrentarse a esa palabra. Y esa palabra es el cambio. Cambio. Muchos de nosotros en la vida nos tenemos que enfrentar al cambio. Desde que nacemos, siempre estamos enfrentando el cambio en nuestra vida. Nosotros no nos hemos quedado desde que nacimos en el mismo lugar, en el mismo sitio, con nuestro mismo cuerpo, con lo mismo que sabemos. Siempre nos estamos enfrentando a un cambio. Entonces, como le digo, espero que esa palabra de cambio no le asuste, sino que más bien esta mañana podamos entrar a un tema de inspiración, que esa palabra le inspire y que de pronto usted se autoralice y piense si en su vida llegó un momento donde llegó un tema de conformidad. Está hoy en la zona de confort y hace mucho tiempo no estoy evidenciando un cambio tanto personal como un cambio espiritual. Y es lo que yo quiero que hablemos esta mañana, de que posiblemente usted se analice y de pronto usted ha perdido la felicidad, ha perdido la motivación. Y muchas veces esto sucede porque no hay un cambio en su vida. Mira, hay una cosa muerta que se diferencia de una cosa viva. Es que la cosa viva tiene cambio, está en un proceso de cambio. El cambio es una evidencia de vida. Es imposible crecer si no hay cambio. Y hay personas que anhelan tener un progreso en algo, pero no están motivadas o no quieren asumir ese riesgo, ese reto del cambio. Entonces, lo que el Señor nos muestra es que en la palabra de Dios, desde el principio, todo el crecimiento que se dio fue a través del cambio, a través de la transformación, desde
desde la creación, en todo el proceso de la Biblia, siempre Dios ha llevado al hombre a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad. Recuerdo a Gedeón escondido de los madianitas y decía: no puedo salir de acá, nos tienen en opresión, pero el Señor le llevó a que tuviera un cambio de mentalidad. El mismo Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, llevar a un proceso de cambio. Sal de tu tierra y de tu parentela. La mujer samaritana llevaba una vida desordenada, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús le llevó a un cambio, y esta mujer realmente evidenció un cambio total. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso consentía la muerte de los cristianos. Decía que se gozaba, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él totalmente tuvo un cambio de mentalidad, un cambio de parecer. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos y tocarnos esta mañana. A usted que de pronto no ha llevado una vida ahí en conformismo, el Señor me ha inspirado a través de predicar en la iglesia, de forma presencial, pero también me dice que a nivel también de las redes sociales, lleve este mensaje. El Señor no quiere una iglesia estática. El Señor no quiere una iglesia que esté en un mismo lugar, que esté quieta, sino que se mueva. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Ese id requiere movimiento, requiere de nosotros un esfuerzo, y es necesario que lo hagamos. Para poder llevar el evangelio a otras partes se requiere un cambio especial, y por eso las personas no pueden cambiar de idea y no pueden cambiar de parecer si no están dispuestas a tener un cambio. La verdad es que la vida siempre está en algún momento o en algún punto de cambio. Siempre, siempre. En la vida cristiana, en nuestra vida cristiana, como seres cristianos, tenemos que tener un cambio diario. El mismo Pablo le decía a la iglesia: mira, ya ustedes no son para que tengan este alimento de leche, sino que alimento sólido. Ya es para que ustedes den fruto, para que ustedes muestren cambio, para que ustedes lleven fruto. Pero aún todavía es necesario que demos como leche a ustedes, porque no han entendido el evangelio. Hay un proceso de cambio donde tenemos que ser movidos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, el que no cambia es como si estuviera muerto. Hay algo que me decía, que leía por acá, decía: solo los necios y los muertos no cambian de opinión, no cambian de parecer. Los necios, ¿por qué? Porque los necios no lo van a hacer, y los muertos no lo pueden hacer. Ni los necios ni los muertos van a cambiar. El necio, porque no va a cambiar de parecer, no le interesa, él no está de acuerdo con el cambio. Así como estoy bien, y ahí me quedo sentado, paralizado. Y un muerto obviamente no va a cambiar. Entonces nosotros que tenemos vida, y como lo dice Jesucristo, la vida en abundancia, tenemos que ser retados totalmente al cambio, al cambio. Yo le quiero inspirar esta mañana para que usted, si usted siente que su vida se ha vuelto en una monotonía, en un cansancio, no hay esperanza en su vida, porque sabe, cuando no hay cambio, se acaba la esperanza. Creo que es lo que Dios nos quiere motivar esta mañana. Y quiero contarles una historia
de unos personajes que hicieron un cambio donde determinaron que su vida pasó de muerte a vida, de una vida donde no representaba nada para la sociedad a una situación donde hasta el día de hoy se habla de ellos. Entonces, vamos a hablar de estos personajes. Estos 4 personajes, entonces, los vemos en la Biblia, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos y se decían los unos a los otros. Estos 4 leprosos estaban ahí conversando, estaban hablando, y vamos a ver qué se decían el uno al otro. Dice, ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Vemos una posición de quietud. Estos hombres dice que estaban ahí conversando y dice, ¿por qué estamos esperando la muerte? Y es una pregunta que quiero hacerle a usted esta mañana. De pronto, lo único que usted anhela es morir, o que pase el tiempo para acabar con su vida, porque está sumido en una tristeza, de pronto en una situación donde usted dice, no hay esperanza, no hay cambio en mi vida. Y creo que estos 4 hombres estaban viviendo una misma situación. Leprosos, estaban viviendo una situación muy compleja. La ciudad donde ellos vivían estaban pasando por un hambre inaguantable. Comer de la basura era un privilegio. Ni siquiera podían comer de la basura. Estaban a las afueras de la ciudad, no podían entrar. Y aún si entraban, obviamente no podían porque eran leprosos y tampoco podían encontrar mucha comida porque ese momento que era Samaria estaba viviendo una de las hambrunas más grandes que había existido en Israel. Entonces, esa pregunta es clave y quiero que usted se la aprenda, que dice, ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? ¿Por qué? Creo que algunos reaccionaron. Y dice, si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella, porque el hambre que hay en la ciudad, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Estaban en una encrucijada muy tremenda. Estos hombres, si entramos a la ciudad vamos a morir, si nos quedamos aquí también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Los sirios eran aquellos que tenían sitiada la ciudad de Samaria y que no permitían ni entrar ni salir de la ciudad, ni siquiera alimentos. A tal punto que en esta historia se cuentan que aún las madres se comían a sus hijos del hambre que tenían. Se comían aún el estiércol de paloma, vendían el estiércol de paloma y era para un banquete riquísimo el comer la cabeza de un burro y se vendía por mucho dinero. Mira la situación que estaban viviendo. Ahora, si esta gente que tenía la posibilidad de comer se estaban muriendo de hambre y se estaban comiendo hasta sus propios hijos, ¿qué diríamos de estas personas como estos leprosos que no tenían ninguna esperanza? Bien compleja, qué situación tan difícil. Póngase usted en esa situación. ¿Qué hacer? No puedo entrar, siento también me van a apedrear, porque obviamente eran considerados inmundos los leprosos. Entonces decíamos, ¿qué hacemos acá? Entonces dice, vamos pues, hay una acción, hay un movimiento, hay un cambio de mentalidad. Vamos pues. Y yo quiero entrar de pronto
en su vida ahí donde usted está y decirle dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. No sigas paralizado, no sigas ahí esperando de pronto que venga una luz. Podía ser, pero sé que muchos de nosotros tenemos que hacer un movimiento estratégico. Tenemos que hacer algo. Esa bendición que tú estás esperando, posiblemente, como le dijo Dios a Moisés, camina, camina. ¿Qué haces ahí parado? También le dijo a Eliseo, ¿qué haces ahí? Sal, sal de tu cueva. Perdona, Elías, sal de tu cueva. Siempre lleva a un movimiento. Caminen. A Josué le dijo, caminen, den 7 vueltas y el último día den 7 vueltas más. Mira que siempre Dios nos está llevando a un movimiento, a una acción, que creo que muchos tienen que en este momento recapacitar y moverse. Quieren la bendición de Dios, quieren los panes, quieren los peces de la bendición, pero no están dispuestos a sacrificar. Por acá dice, es imposible, las personas que no pueden cambiar de idea no pueden cambiar nada. Las personas que no pueden cambiar de idea, de su posición, aquí me quedo, no van a poder cambiar absolutamente nada. La verdad es que la vida siempre está en algún punto de cambio, siempre hay que hacer un cambio. Repito esta frase porque me gusta mucho. Y dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Tomaron un riesgo. Tenían que tomar un riesgo, pero no podían quedarse ahí. Requerían de un cambio contundente. Decían, si entramos a Samaria, vamos a morir. Pero si vamos a los asirios, de más que sí, nos pueden dar la vida, pero también es un riesgo. La vida es un riesgo que tú tienes que hacer. Sabes que tienes que moverte. En el ministerio, Dios lleva mucho tiempo diciéndote, mira, te requiero. Necesito que te muevas, que hagas algo por el reino de los cielos. Que camines en bendición, que camines bajo la promesa que te he dado, que te he dicho, pero te ha dado miedo. Te ha dado miedo y el Señor quiere que tú camines y te muevas. Mira, leía en un libro donde decía que Thomas Watson, el fundador de la compañía IBM, dijo lo siguiente: hay un mercado mundial para unas 5 computadoras. Eso lo dijo él. Hay un mercado mundial para 5 computadoras. ¿Qué tal si este señor Thomas Watson se hubiera quedado con esa mentalidad, con ese pensamiento? Posiblemente no sería la empresa que es hasta ahora si no hubiera tenido el cambio de chip y decir, se pueden vender más. Usted no puede llegar a ser lo que ha sido destinado si permanece donde está. Estos leprosos no hubieran realizado y no hubieran llevado ese milagro a Samaria, porque estos 4 hombres, cuando fueron a los asirios, pensaron que venía un gran ejército y los asirios salieron corriendo, huyendo por sus vidas. Y ellos pudieron llevar alimento y decirle al ejército de Israel, mira, no hay nadie, y salvaron su vida. Y hasta el día de hoy, de estos 4 leprosos se habla, no sabemos sus nombres, pero se hablan de estos 4 leprosos que en algún momento de los más difíciles, de los más caóticos, esperando la muerte, tuvieron un cambio de mentalidad. Y mire, usted no va a poder llegar a hacer lo que ha sido destinado a hacer si permanece donde está. Si sigue ahí sentado,
usted no va a poder llegar donde usted quiere llegar. Hay que hacer algo, hay que moverse. Es un mandato de Dios. Y es que literal dice, cuando usted cambia a sí mismo, las oportunidades van a cambiar. Estos leprosos tomaron una decisión muy riesgosa, pero no tenían más nada que hacer. Demasiado riesgosa. Pero dice que cuando uno cambia a sí mismo, las oportunidades de más, lo más seguro es que también van a cambiar. Usted necesita un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Recuerda, ni los necios, ni los muertos tienen cambio. ¿Por qué? El necio porque no lo va a hacer y el muerto porque no va a cambiar. Tenemos un ejemplo grandísimo de Jesús. Jesús debía evidenciar un cambio en la humanidad. La humanidad estaba sumida en pecados, estaba sumida en concupiscencias, alejada totalmente de Dios. Había una barrera entre Dios y los hombres. Había una separación. Pero Jesús le tocó afrontar un cambio, estar en su trono, reinando en su trono, en su gloria, en su majestad, en la presencia del Padre. Pero Él tomó una decisión, un cambio, que iba a hacer un cambio total y pleno en la humanidad. Y es que Él asumió el tomar la forma de hombre, volverse como un siervo, venir a la tierra y el tener un cambio de bajar de ser el rey a ser un hombre, a tener las mismas condiciones que nosotros, a regirse no a lo espiritual, sino a las cosas terrenales, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero Él asumió un cambio de posición. Dice que al que no escatimó a su propio Hijo, Dios también asumió ese cambio y envió a su Hijo a que muriera por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener un cambio de naturaleza, un cambio de actitud, un cambio no de pecado, sino un cambio de santidad, donde pudiéramos acercarnos al Padre, ir delante de Él, ser perdonados, ser restaurados, reconciliados. Dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación y poder a través de ese cambio nosotros poder ir confiadamente ante el trono de la gracia. Jesucristo nos demostró que Él no le tiene miedo al cambio, porque Él no tuvo miedo de bajar de su trono a la tierra y ser 100% hombre y vivir dentro de nosotros y mostrarnos el camino a la salvación. Y por eso usted y yo debemos aprender de ese cambio, saber que Dios nos está llamando a algo nuevo, a algo diferente. Por acá dice algo: no tema al cambio, porque es una ley incambiable para el progreso. No tema al cambio. Si tú quieres progresar, si tú quieres obtener algo diferente, es muy difícil que obtengas diferentes resultados haciendo lo mismo. Pero ¿por qué el Señor no me habla? Pero es que ni siquiera le dedicas media hora a orar, media hora a buscar la palabra del Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que tener un cambio en tener mayor intimidad con el Señor. El hombre que usa los métodos de ayer en el mundo de hoy no va a estar en un cambio el día de mañana. Seguimos posiblemente pegados a la tradición, pegados a lo que nos enseñaron, pero el Señor quiere llevarnos a algo
a algo nuevo, que entendamos algo nuevo, que crezcamos. Ya no somos como niños, somos adultos que necesitamos de lo sólido, llevarnos a algo nuevo, a nuevas enseñanzas, a entrar en esa bendición de la palabra de Dios, al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Porque en esto conocemos al Señor Jesucristo, en su palabra, en lo que nos dejó en su carta de amor, que es la Biblia. Dice, la gente menos feliz es la que más teme al cambio. Revísase si tú eres feliz o si has perdido la felicidad. Les da miedo cambiar. Muchas personas dicen, no, yo no salgo de aquí porque aquí me siento seguro, aquí estoy confiado. Pero el Señor dice, es necesario que salgas de esa muchas veces esclavitud, de lo que estás viviendo. El Señor necesita que tú cambies de esa posición y que seas transformado como esa mariposa que se burlaban de ella porque cuenta esa historia, porque era un gusano, pero entró en un cambio, en una metamorfosis, y de ese gusano feo salió una bella mariposa. Posiblemente no has podido darte cuenta de lo que tú eres porque has temido al cambio. El cambio, entonces, no lo mires como tu enemigo, porque el cambio es tu amigo. Es tu amigo. Esta predicación la hemos titulado Evidencias de vida. Evidencias de vida es que hay un cambio permanente. Y te vas a sentir muy satisfecho cuando puedas mirar que tu vida ha cambiado y ha progresado. No puedes quedarte siendo de 40, 50 años todavía tomando leche materna, todavía estar en kinder, en prekinder, ya de 50 años. No sería lógico. Creo que has venido en crecimiento, así en la vida espiritual. No sigas teniendo los mismos errores de siempre, las mismas falencias, las mismas excusas, los mismos errores, porque eso va a parar, a frenar tu cambio. Entonces, ahí, ya para terminar como conclusión, hay personas cuyo reloj se detiene a una cierta hora y se quedan en forma permanente en esa edad. Muchos detuvieron el reloj, muchos pararon el reloj y se detuvieron y ahí se quedaron estancados. Pero el Señor es como ríos de agua viva. Estuve en un lugar muy bonito, por allá en Tayrona, y había como una especie de río muy especial, y aprendí lo que era como aguas que pasaron. Uno se dejaba y se relajaba, y esa agua lo llevaba a uno río abajo. Muy bonito, cristalino ese río, muy bonito. Pero había movimiento, había movimiento. Eso es lo que Dios quiere, que haya movimiento en tu vida, que puedas ir río abajo y puedas conocer muchas cosas especiales, pero que no te quedes más en quietud. Pídele a Dios esta mañana que te lleve a movimiento, no más estar estancado, sino que venga ese amor, esa bendición, y tú puedas entender que Dios te está llamando a un cambio, a un cambio, a un cambio a sí mismo. Cuando usted cambia, las oportunidades van a cambiar. Le bendecimos en esta mañana. Espero que el Espíritu Santo haya hablado esta mañana a tu vida, que puedas determinar, que digas, creo que estoy en problemas, porque llevo mucho tiempo estancado, llevo mucho tiempo estancada, debo cambiar, debo de ir a otro lugar, debo de ir a otra posición, debo de ir a otro estado de mi vida, y que pueda ir y estar contenta, feliz, porque muchas veces
estás en tristeza y en amargura porque has dejado de soñar. Vuelve a soñar, vuelve a soñar. Bueno, te bendecimos. Ahí está el Señor Jesucristo. Si no le conoces, si necesitas de Él, dile: Señor, te necesito. Entra a mi vida, perdona mis pecados. He vivido de pronto en una vida estancada, amargura, de tristeza, pero hoy quiero que tú entres y traigas vida a mi vida, traigas cambio, restauración, renovación. Transforma mi vida, renueva mi vida. Lo necesito. Dile al Señor: lo necesito. Necesito que transformes mi vida en este momento, a esta misma hora. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Iglesia, te bendigo. Sigue creciendo en el amor del Señor. Muévete a lo que el Señor te ha mandado. Hay un mandato, hay una promesa para tu vida. No desaproveches esa promesa. Levántate en bendición. Jesús te va a llevar a donde tú quieras ir, siempre y cuando el Señor así lo decida. Te bendecimos y bueno, síguenos acompañando. Si tienes alguna necesidad, por favor comunícate a nuestro WhatsApp, llámanos, que es una iglesia Asamblea de Gozo, que quiere ayudarte. Nos gozamos en poder servirles a cada uno de ustedes. Les bendecimos. Que tengan un resto de mañana y de tarde muy feliz. Bendiciones para todos. Chao, chao. you.